Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí un día más! Hoy, como habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha causado revuelo y ha despertado la curiosidad de muchos. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y unas declaraciones que ha hecho recientemente, que, francamente, nos han dejado a todos un poco sin aliento. Prepárense porque vamos a desentrañar qué es lo que Kerem ha revelado sobre su ser más preciado, y créanme, la respuesta podría sorprender a muchos. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Estamos creando contenido que esperamos sea de su agrado y les aporte valor. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar con este misterio. Kerem Bürsin, el actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su talento y por supuesto, su innegable atractivo, ha sido siempre una figura pública muy seguida. Sus proyectos profesionales, su vida personal, todo es objeto de atención. Pero esta vez, sus palabras han tomado un giro más íntimo, más personal. Se ha abierto de una manera que pocos esperaban, y el centro de su revelación, según el título que ha resonado, es alguien que él considera su ser más preciado siempre fue él. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién es este él? Para muchos la primera reacción es pensar en el amor romántico. ¿Está Kerem hablando de una pareja pasada o presente? ¿Un amor que ha marcado su vida de tal manera que lo califica como su ser más preciado? Es una posibilidad, sin duda. Pensamos en sus relaciones públicas, en los rumores que han circulado, y es natural que la mente se dirija hacia ese lado. Pero a veces las cosas son más complejas, más profundas de lo que parecen a simple vista. Y Kerem Bürsin, con su personalidad reflexiva y su manera de expresarse, podría estar yendo más allá de las convenciones. Imaginen por un momento. Si no es una pareja, ¿qué podría ser? ¿Un amigo íntimo que ha sido un pilar fundamental en su vida? ¿Un familiar cercano como un hermano, un padre, un abuelo, que ha sido una influencia decisiva? La definición de ser más preciado es amplia. Puede ser alguien que te ha inspirado, que te ha apoyado incondicionalmente, alguien que ha moldeado tu forma de ver el mundo. Podría ser una figura que representa el amor, la lealtad, la comprensión. Otra posibilidad intrigante es que Kerem esté hablando de sí mismo. Sí, lo han escuchado bien. A veces el viaje hacia la felicidad y la plenitud nos lleva a un lugar donde el mayor tesoro que encontramos es nuestra propia persona. En un mundo que a menudo nos presiona para ser algo que no somos, o para buscar la validación externa, el autodescubrimiento y la autoaceptación son actos revolucionarios. ¿Podría Kerem estar diciendo que ha llegado a un punto en su vida donde su relación consigo mismo es lo más valioso que tiene? Esto sin duda, sería un mensaje poderoso y muy inspirador, especialmente para una audiencia joven que a menudo lucha con la autoestima y la imagen corporal. Recordemos que Kerem Bürsin, a pesar de su éxito y su fama, ha compartido en ocasiones sus propias luchas y desafíos. Ha hablado sobre la presión mediática, sobre la importancia de cuidar la salud mental. Si este es el caso, si su ser más preciado es el mismo, entonces sus palabras se convierten en un himno a la fortaleza interior, a la importancia de cultivar un vínculo sano y amoroso con uno mismo. Sería un recordatorio de que al final del día, la persona con la que pasaremos toda nuestra vida somos nosotros mismos, y aprender a amarnos y valorarnos es fundamental para cualquier otra relación y para nuestra propia felicidad. Pero, ¿cómo llegó a esta conclusión? ¿Qué lo llevó a esta revelación? Las declaraciones de Kerem no suelen ser triviales. Siempre hay una profundidad detrás de sus palabras. Podría ser resultado de una experiencia vital significativa, de un momento de introspección profunda, quizás tras superar alguna dificultad o alcanzar una meta personal. El camino hacia el autoconocimiento es, sin duda, uno de los viajes más importantes que podemos emprender. Pensemos en la trayectoria de Kerem Bürsin. Ha pasado por momentos de gran éxito, de reconocimiento internacional. Ha interpretado personajes complejos y ha explorado diferentes facetas de la actuación. Pero la fama, aunque gratificante, también puede ser un espejo que nos muestra nuestras propias inseguridades. Quizás en medio de todo el brillo y el glamour, Kerem ha encontrado en la quietud, en la soledad, la verdadera esencia de lo que le importa. Y esa esencia, según sus palabras, es un él. Ahora es crucial recordar que hasta que tengamos la declaración completa y el contexto exacto, todo esto es una interpretación.
Sin embargo, el título mismo ya nos da una pista muy interesante para reflexionar. La elección de la palabra siempre es muy significativa. Implica una constancia, una eternidad. No es algo que ha sido preciado por un tiempo, sino algo que ha sido el núcleo de su valoración a lo largo de su vida. Esto hace que la hipótesis de que se refiera a sí mismo sea aún más plausible. Si uno mismo ha sido el compañero constante, el apoyo incondicional, entonces tiene sentido que sea el ser más preciado siempre. Podríamos considerar, por ejemplo, la idea de un mentor o una figura paterna idealizada, que quizás ya no está presente, pero cuya influencia perdura. Pero de nuevo, la palabra él en singular y la idea de que siempre fue sugiere algo más íntimo y directo. Otra perspectiva a considerar es la posibilidad de que Kerem esté hablando metafóricamente. A veces usamos pronombres para referirnos a conceptos abstractos. Podría ser que este él sea una representación de un ideal, de una aspiración, de una cualidad que él admira y que busca cultivar en sí mismo. Pero de nuevo, la forma en que está redactado sugiere una persona, un ser. Lo que sí es seguro es que estas palabras de Kerem Bürsin invitan a la reflexión. Nos hacen cuestionar nuestras propias definiciones de lo que consideramos valioso. ¿Qué o quién es nuestro ser más preciado? ¿Hemos reflexionado alguna vez sobre esto de una manera tan profunda? A menudo damos por sentado a las personas que nos rodean, a las relaciones que tenemos, o incluso a nosotros mismos. Si Kerem ha encontrado esa claridad, esa certeza en su valor y en su ser, es una lección para todos nosotros. Nos anima a mirar hacia adentro, a cultivar nuestras propias fortalezas, a ser nuestros mejores amigos. La industria del entretenimiento, con su enfoque en la apariencia y el éxito externo, puede ser un terreno difícil para mantener una perspectiva saludable sobre uno mismo. Si Kerem ha logrado navegar esto y llegar a esta conclusión, es digno de admiración y merece ser explorado. Y quizás, la belleza de estas declaraciones radica precisamente en esa ambigüedad inicial. Nos fuerza a pensar más allá de lo obvio, a considerar diferentes posibilidades, a cuestionar nuestras propias suposiciones. El hecho de que Kerem Bürsin, una figura tan pública y admirada, se abra de esta manera, nos da permiso a nosotros, la audiencia, para hacer lo mismo. Además, debemos tener en cuenta que las entrevistas y las declaraciones públicas a veces se editan o se sacan de contexto. Es posible que al escuchar o leer la entrevista completa, el significado se aclare aún más. Sin embargo, el título por sí solo es un anzuelo poderoso. Ha despertado nuestra curiosidad y nos ha llevado a este debate. Si Kerem se refiere a sí mismo como su ser más preciado, ¿qué podríamos aprender de él? Podríamos aprender sobre la importancia de la autocompasión, de la autoaceptación, de la búsqueda de la autenticidad. Podríamos aprender a valorar nuestras propias cualidades, a reconocer nuestros logros, a perdonarnos nuestros errores. Podríamos aprender a construir una relación sólida y duradera con nosotros mismos, una relación que sea la base de toda nuestra felicidad y bienestar. Y si no es a sí mismo, si es a otra persona, entonces la lección podría ser sobre la profundidad del amor y la conexión humana. Sobre cómo algunas personas a lo largo de nuestra vida dejan una huella tan imborrable que se convierten en nuestro punto de referencia, en nuestro ancla. Sería una celebración de esas relaciones transformadoras, de esos lazos que nos elevan y nos hacen mejores. En cualquier caso, estas declaraciones de Kerem Bürsin nos ofrecen una oportunidad invaluable para la reflexión personal. Nos invitan a mirar nuestras propias vidas y a considerar qué es lo que verdaderamente valoramos. ¿Estamos dedicando tiempo y energía a cultivar lo que es más preciado para nosotros? Ahora, antes de ir concluyendo, me encantaría saber qué piensan ustedes. Cuando leen este título, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Quién creen que es el que Kerem Bürsin considera su ser más preciado? Dejen sus teorías, sus opiniones, sus reflexiones en la sección de comentarios. Me fascina leer sus perspectivas y sé que a otros miembros de nuestra comunidad también les encantará. En resumen, hemos explorado las diversas interpretaciones posibles de las recientes declaraciones de Kerem Bürsin, donde revela que su ser más preciado siempre fue él. Hemos considerado la posibilidad de que se refiera a una pareja, un amigo, un familiar, o incluso a sí mismo, argumentando que esta última opción cobra especial relevancia dada la naturaleza reflexiva del actor y los mensajes de autovaloración que a menudo promueve. Hemos discutido la profundidad de estas palabras y cómo nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios valores y relaciones.
La ambigüedad del título, en lugar de ser un obstáculo, se presenta como una oportunidad para el debate y la introspección. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Recuerden que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.